El acta de la sesión 36 ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 37 ordinaria queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura de la cuenta. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, por medio del cual hace presente la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto de acuerdo que aprueba el convenio número 176 sobre seguridad y salud en las minas, adoptado por la 82ª Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo el 22 de junio de 1995. Oficio del Ministro de Relaciones Exteriores, mediante el cual remite compromiso presupuestario correspondiente al segundo trimestre según lo sancionado en la Ley de Presupuestos del año 2023. Un oficio de la Subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, por medio del cual hace llegar respuesta a oficio 52 de la Comisión, mencionando las empresas chilenas que exportan a la República de Paraguay, materia abordada con ocasión de la discusión en primer trámite constitucional del proyecto de acuerdo correspondiente al boletín número 15.937-10. Una nota al señor Nicolás Godoy, jefe de gabinete del canciller, por medio del cual hace llegar los agradecimientos y la excusa del señor Ministro de Relaciones Exteriores, quien no podrá asistir a la sesión del día de hoy por encontrarse fuera del país en labores propias del cargo. Comunica que en su representación, para el análisis del convenio 176 de la OIT, asistirá el subsecretario subrogante de Relaciones Exteriores, embajador señor Alex Weitzik. Y por último, señor presidente, un correo de la señora Nancy Arancibia, coordinadora de Asuntos Parlamentarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, por medio del cual remite para conocimiento de la Comisión, nominada con la nueva conformación de la Comisión de Relaciones Exteriores del Perú, la cual será presidida por el congresista Alejandro Aguinaga. Terminada la lectura de la cuenta, señor presidente. ¿Comentarios sobre la cuenta? Quería tomar un acuerdo que mandemos felicitaciones a la nueva Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento del Perú. ¿Están de acuerdo? De acuerdo. Bueno, el otro acuerdo que quería tomar es que con el embajador Pino está el embajador de Arabia Saudita en Chile, que brevemente se va a referir también, no hay problema, ¿verdad? Ya, ¿hay acuerdo? Ya. ¿Algo más sobre la cuenta? ¿Puntos varios? Diputado Félix González. Gracias, presidente. Para solicitar la venia de la comisión para pedirle al gobierno que presente una nota diplomática, una queja diplomática al gobierno de Japón por el vertimiento de líquidos de la central Fukushima al Océano Pacífico de manera poco transparente y también de manera unilateral, generando un problema ecológico de gran envergadura que va a quedar marcado también en la historia del planeta, de la humanidad, por la tremenda irresponsabilidad en el tratamiento de una central nuclear que tuvo un conocido accidente y que es un peligro para toda la humanidad. Eso, presidente. ¿Hay acuerdo? Sí. Acordada. ¿Algún otro tema varios? Sí. Quisiera también que podamos hacer una solicitud de apoyo a la jugadora española, a la futbolista Jenny Hermoso, por la situación de acoso sexual que vivió en el momento en que fue vulnerada en sus derechos como mujer por el entrenadores, no recuerdo qué, el presidente. Sí. Eso. No sé, lo tengo en la nómina, si hablé con él. Don Rubiales, sí, Rubiales. Sí. Que si puede ser enviada, por favor. Al embajador español, yo creo que sería la mejor idea de escribirle. ¿Hay acuerdo? ¿Perdón? Dígame, diputado. A la Cancillería y por medio de la Cancillería al embajador. Sí. Sí, ¿Sí? Nosotros nos relacionamos solo con la Cancillería. A la Cancillería y por medio de la Cancillería al embajador. Okay. Ya. ¿Hay acuerdo? Ya. Ya. ¿No hay más temas varios? No. Yo quería proponerles algo. ¿Les parece que en algún momento
tengamos una sesión sobre los archivos desclasificados de la embajada estadounidense en virtud de la celebración de, o sea, no la celebración, la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Sí. De saber cuáles son los archivos desclasificados, de saber, porque es un tema de relaciones exteriores, y de ver qué podría haber más, porque sé que hay solicitudes de desclasificación con otros países también, y proponer que tengamos algunos invitados ese día que podamos acordar. ¿Les parece? Sí. ¿Hay acuerdo entonces? Ya. Bueno, ahora ya entramos a la sesión. No hay otro tema, ¿verdad? Ya que se me ocurrió uno. Bueno, la sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla. Vamos a entrar al primer tema, que es recibir en audiencia a don Juan Manuel Pino Vázquez, jefe de la División de África y Medio Oriente del Ministerio de Relaciones Exteriores, y al embajador de Arabia Saudita, con el fin de abordar la relación bilateral Chile-Arabia Saudita. Así que bienvenido, embajador y embajador. Gracias. Yo soy Juan Manuel. Es que también es embajador. Ya. No puedo decir eso. Ahí viene. Tranquilo. No, gracias. Ando enfermo la guata. Hola. Buenas tardes. El embajador está con su traductor porque no habla español. Está aprendiendo. Yo creo que para hacer la introducción primero, si le parece al embajador Pino, si la pudiera hacer él sobre el estado de la relación, para que después sea que nosotros tengamos más información para escuchar al embajador Khalid Al-Salón. Tiene que apretar el botón negro que está acá abajo, que tiene como una voz. Y ahí está, sí. ahí se prende. Bueno, señor presidente, le agradezco a usted y por su intermedio a los miembros de la mesa, de la comisión, la invitación que nos han realizado como Cancillería para conversar sobre este aspecto que dice relación con las materias de la división que yo comando, que es la División de Medio Oriente y África. Todos sabemos que en este minuto el mundo ha alcanzado una serie de situaciones, especialmente devenidas después del COVID, con el COVID, la situación post-COVID, la guerra de Ucrania y la situación misma de trabajo, ¿no es cierto?, de desarrollo que tenemos en el mundo y en nuestro país, que ha determinado reforzar y seguir continuando con la política nuestra para encontrar y potenciar nuevas áreas donde nuestro país pueda obtener mejores resultados, especialmente lo que dice en relación con el desarrollo de nuestra sociedad, ya en todo nivel. Yo había dejado acá, traje no sabía que se podía colocar, pero lo dejo acá en la mesa. Es una exposición que dice unos antecedentes generales del Golfo. Por favor, si usted lo desea. No, por favor, muchas gracias a usted. Bueno. Por favor, muchas gracias. Bueno, en el Golfo, llámese Golfo Pérsico o Golfo Arábigo, como se le quiera mencionar, está formado por 8 países, son los que vemos en el mapa, ¿no es cierto? Pero ¿cuáles son las dificultades que se encontraban en esta zona anterior a los últimos desarrollos? Era esencialmente la relación entre Arabia Saudita e Irán. Eso había provocado una serie de dificultades que estaban trastornando lo que era el desarrollo económico de la zona, el normal flujo de petróleo y de hidrocarburos por el estrecho de Hormuz, ¿no es cierto?, hacia el resto del mundo. Bueno, eso afortunadamente ha cambiado. La fuerza de necesidades por parte de Arabia Saudita
y de los países del Consejo de Cooperación del Golfo de resolver sus problemas relativos a la estabilidad económica, política y financiera, llevado a que ellos restablezcan relaciones diplomáticas. Otra, por favor. ¿Qué es lo que ha sucedido esencialmente en esta zona del mundo? Y que es una de las labores por la cual nosotros como Cancillería estamos comandados. Es un proceso de modernización social en el Golfo. Acá traigo dos ejemplos que quizás son los más categóricos que respecto a Emiratos Árabes y Arabia Saudita. Países de los cuales comenzamos, obviamente, Emiratos comenzó su primera tarea, que es tender desde su punto de vista cultural y social y religioso, ¿no es cierto?, a una modernización, los aspectos que nosotros en Occidente nos interesan. Dice relación con el respeto y restricto a los derechos humanos, y segundo, cuál es el rol de la mujer, ¿no es cierto?, la mujer y el empoderamiento de la mujer en su sociedad. Y eso cambió absolutamente. Arabia Saudita hace 6 años atrás estaba transformada en un país que estaba complicado, se había sucedido un suceso lamentable, ¿no es cierto?, con la muerte, el asesinato de un periodista, ¿no es cierto?, en Estambul. Bueno, en ese momento, ¿no es cierto?, este país quedó transformado en un país paria, pero bajo la égida de hoy día de Mohammed bin Salman, que es el príncipe heredero y que es en realidad el líder del país, ¿no es cierto?, ellos han tendido a seguir el ejemplo de Emiratos Árabes. Y lo encuentran, ¿por qué? Porque encuentran que es la única forma de poder sostener un desarrollo futuro, especialmente respecto al tema de los desafíos que dicen relación con el cambio climático. En algún minuto, en los próximos 20, 30 años o 40 años, seguir extrayendo hidrocarburos no va a ser posible, por los compromisos que se han adoptado. Pero para ellos adoptaron antes de irse a lo pragmático, entendieron que había que tener un desarrollo intercultural, y eso significaba modernizar su país. Hoy día, la sociedad en Arabia Saudita es, con algunas peculiaridades obviamente culturales que tienen que ir con el Islam, ¿no es cierto?, rezar 5 veces al día o lo que corresponda, pero es una sociedad totalmente abierta. La ex subsecretaria Jimena Fuentes el año pasado en octubre fue en misión a Riad. Y no solamente se entrevistó con autoridades locales, se entrevistó con ciudadanas chilenas que viven largo tiempo allá, quienes le relataron efectivamente que el país ha cambiado radicalmente. Ellas pueden manejar la calle sin ningún problema, pueden tener cualquier actividad económica sin ninguna dificultad, pueden usar o no el velo cuando se les gusta o no. Y de hecho, hace 2 semanas atrás vino el ministro de Inversiones de Arabia Saudita, quien venía con un equipo completo de funcionarios, ejecutivos y empresarios. 3 de ellas eran mujeres. Jóvenes, el 65% de la población de Arabia Saudita son personas de menos de 35 años. Es una sociedad altamente educada, no en su país, sino que en Europa, en Estados Unidos, en Australia, en Japón. Entonces yo conversé con una funcionaria que trabaja directamente en el fondo, en el que se llama el Fondo Soberano Saudita. ¿Qué es lo que me decía yo? ¿Cómo es el tema acá? Me dijo, muy fácil, me dijo. El que quiere lo usa, el que no quiere lo usa. Es un uso propio. Nosotros somos 6 hermanas. Yo no uso, una hermana mía usa una cosa pequeña, otra la usa así, pero nadie nos obliga. No hay policía religiosa, se terminó. Entonces, estamos enfrentando en realidad un cambio de paradigma bastante importante y relevante que yo creo que es que nosotros como país tenemos que entender. También hay que señalar que, como les señalaba, el tema del cambio climático los va a llevar a lo siguiente. Ellos saben que tienen que avanzar en la transición energética. ¿Qué significa esto? Quieren seguir siendo productores de energéticos en el mundo. Ellos hoy día gozan de su bienestar, dada, ¿no es cierto?, los ingresos que reciben del petróleo. Pero ¿qué va a pasar cuando el petróleo se termine? Esa pregunta ya la hicieron y esa pregunta ya la respondieron. Entonces, en principio, que lo que están haciendo son los grandes impulsores para lo que es la construcción de plantas de hidrógeno verde. Son países líderes, conocen y mantienen perfectamente toda la tecnología. Segundo, el 90% del agua que ellos sacan es del mar. Y tienen costos cerca del 50% de lo que nosotros producimos en nuestro país en las plantas del norte. Entonces tenemos un ejemplo importante que ver. Y ellos están interesados en venir a Sudamérica y podemos darnos cuenta nosotros dónde son los viajes. Ellos han estado en Brasil, en Argentina, en Paraguay, en Costa Rica, en República Dominicana, en Colombia. Quieren en Uruguay, quieren estar con nosotros. ¿Y por qué Chile les parece interesante? De la misma forma como otros países han llegado a Chile, un país estable, donde se respetan las legislaciones y se respetan las leyes. Bueno,
el proceso de modernización, como lo ven ahí, tenemos la búsqueda de ingresos alternativos a la descarbonización. No solamente es necesario construir plantas en esa zona. El hidrógeno verde se va a obtener donde estén las condiciones geográficas y geológicas suficientes para hacerlo. Nuestro país está embarcado en eso. Luego viene el tema de la electromovilidad. ¿Qué es lo que es la electromovilidad? No solamente es tener vehículos eléctricos, sino que quieren construirlos. Para eso tienen que tener ellos el acceso al cobre, tierras raras, el litio. Nosotros tenemos las condiciones para estar. Como yo mencionaba acá, se ha producido una modernización social. Luego vemos quién es el Consejo de Cooperación del Golfo, que es donde es necesario apuntar. Arabia Saudita, sin dudas, es el líder del Consejo de Cooperación del Golfo. Son monarquías, hay que entenderlo, no son democracias, son monarquías. ¿Y cuál es la gracia de las monarquías? ¿No es cierto? La gracia de las monarquías, que ellos están embarcados en un proceso de desarrollo y que tiene mucha relación con los principios que estamos haciendo en nuestro país desde nuestro punto de vista cultural. Entonces, como lo mencionaba, son países que tienen un ingreso per cápita de $57.000, es una unión aduanera, es un mercado de 58 millones de personas que viven ahí, pero hay que entender también que esos países son países donde reciben turismo, y son turismo de alto nivel. Entonces ellos también están embarcados en un tema re importante que dice relación con la seguridad alimentaria, pero no desde el punto de vista de decir yo necesito comida para sobrevivir. No, ellos necesitan de nuestros productos de alto nivel, ¿no es cierto?, de alto nivel, que nosotros tenemos. Es un mercado inexplorado, es un mercado inexplotado. Tenemos una oficina comercial que está potenciándose en Dubái, pero nosotros tenemos que entrar. Les cuento una cosa. Nosotros, los únicos países de Sudamérica que no tenemos que no tenemos una oficina Chile es un país de los pocos que tiene pocas oficinas ahí. Pero no importa, porque tenemos una embajada en Emiratos, una embajada muy activa. No es necesario tener oficinas. O quizás va a serlo. No es una decisión que yo la tengo que tomar, por cierto. Pero estamos presentes ahí. Y es la razón por la cual nosotros estamos en esta importante actividad de aumentar los vínculos bilaterales con los países del Golfo. ¿Qué es lo que hemos hecho acá? Ustedes podrán ver. Tenemos acuerdos recientemente suscritos. El ministro de Economía, el ministro Grau, firmó un convenio, un memorándum de entendimiento con el ministro de Inversiones recientemente. Arabia Saudita, con Bahrein tenemos un convenio de servicios aéreos. Con Emiratos estamos terminando. Tenemos un convenio de doble tributación. Y lo más importante con Emiratos Árabes, estamos negociando un CEPA. El CEPA es una suerte de TLC más chico, ¿ya? Nosotros somos el único país latinoamericano con que Emiratos Árabes se ha involucrado en este sistema. ¿Y por qué lo hace? Porque entiende que Chile es un país ancla para vivir acá. Lo mismo tenemos con Arabia Saudita. Estamos negociando 2 memorándums de entendimiento, uno que dice relación con cooperación a nivel general, y el segundo, que es un tema re importante para nuestros principios, es sobre derechos humanos y derechos de la mujer. Con lo cual pretendemos firmarlos de aquí a fin de año, con el objeto de poder demostrar que esto es algo sólido, es una cosa pragmática. Efectivamente estamos embarcados en hacer algo que nos importa a nosotros, pero también respetando la culturalidad de Arabia Saudita. Visitas, como se ve acá en el documento, tenemos visitas importantes. Este año, a fines de año, está programada la visita del canciller de Arabia Saudita. El ministro de Inversiones venía de reuniones en toda Sudamérica. La siguiente, por favor. Tenemos las oportunidades de inversiones y comercio. Bueno, ¿qué es lo que manejamos acá? Manejamos lo que son los fondos soberanos. Los fondos soberanos son de especial relevancia y ellos están interesados en infraestructura, minería, energía renovable en este caso, y luego participar en las obras de infraestructura que tiene Chile, especialmente en temas de plantas desaladoras. Hay que señalar que en el norte de Chile las plantas desaladoras que le dan agua a nuestra población producen a $1 el metro cúbico de agua. Ellos tienen una tecnología que lo producen a 60 centavos, tendiente a la reutilización a posteriori para el próximo año de la salmuera, para evitar obviamente la discusión que dice relación, ¿no es cierto?, con la contaminación. Eso va a bajar ese costo a 10 centavos de dólar por metro cúbico. O sea, no solamente se habilita con esto
el consumo humano, si también incluso hasta la utilización en procesos productivos o agrícolas. Aquí están las inversiones actuales. Hoy día Arabia Saudita, Emiratos Árabes, ambas participan en estas empresas. Creemos nosotros que están dadas las posibilidades. ¿Para qué? Para optar a la siguiente, por favor, en lo más importante que nos busca Chile hoy día, que es el tema de la transición energética y segundo, los recursos hídricos. Esas son las fortalezas en las cuales coincidimos en los intereses de ellos. Entonces tenemos dos intereses que se complementan. Ellos son líderes en tecnología de producción de hidrógeno verde y son líderes en producción, digamos, en funcionamiento de plantas desaladoras. Entonces nosotros tenemos una oportunidad en la cual creo yo y creemos en la Cancillería que debemos que seguir explotándola. Por último, las conclusiones generales. Creemos nosotros que existe un tremendo potencial en el Golfo. Ha sido una zona, como les he señalado, que dada nuestros intereses, porque los intereses de Chile no es que no hayamos estado mirando para allá, estábamos concentrados en Europa, estábamos concentrados en el Asia-Pacífico, estábamos concentrados en la TAM, pero surge nuevamente una zona donde podemos nosotros tener acceso a nuevos mercados para nuestras exportaciones y segundo, un nuevo origen de nuestras inversiones. ¿Qué es lo que logramos con esto? En definitiva, logramos, por un lado, disminuir nuestras vulnerabilidades. ¿Qué significa esto? Expandir la capacidad de obtener o de atraer inversión a nuestro país, y no solamente de uno, sino que de varios destinos. Segundo, tenemos la posibilidad también de fortalecer aún nuestra industria alimentaria, que es donde somos fuertes en Chile, en definitiva. Y lo importante, como les señalaba, tenemos que enfrentar la realidad y nuestro relacionamiento con un diálogo intercultural. Ellos tienen una religión, tienen una forma de ser, ellos han modificado drásticamente, diametralmente, digamos, sus formas de organizarse socialmente. Pero nosotros tenemos las propias. Entonces, a eso me refiero justamente cuando tenemos que potenciar este diálogo intercultural. Eso es lo que yo quería señalar respecto a lo que estamos haciendo. La división a mi cargo está trabajando de forma diaria en encontrar nuevas formas de poder incrementar cómo podemos, como país, podemos expandir la posibilidad de no solamente ingresar en un área, sino que por el contrario, poder potenciar lo que tenemos hoy día, disminuyendo las vulnerabilidades que eventualmente podamos llegar a tener. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, embajador Pino. Le voy a dar la palabra al embajador Al-Hassoun para que haga su presentación con su intérprete. Señor embajador, tiene la palabra. Hola, ¿cómo estás? أول شيء أحب أشكر ¿Aló? ¿Se escucha? أحب أشكر My voice is loud but he's not. أول شيء أحب أشكر السادة النواب على استضافتي، وقبل استضافتي أحب أشكرهم على إعطانا الفرصة للترويج والتعريف بشيء بسيط من العادات والتقاليد السعودية. Okay. En primer lugar, me gustaría, ¿se escucha? Me gustaría agradecerles enormemente al Congreso Nacional, a la Cámara de Diputados, por la oportunidad que hemos tenido para organizar algo simbólico, un espacio cultural simbólico que hemos organizado hoy día para presentar algo de la cultura saudí. أنا أول ما تعينت سفير في تشيلي ووصلت إلى تشيلي لاحظت أنه العلاقات يعني جيدة وقديمة من 1945، ولكن لا يوجد أي علاقات اقتصادية أو تبادل زيارات. Sí, agradeciendo también al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. También yo personalmente ya tengo 1 año y medio aquí en Chile
Y desde que vine a Chile me di cuenta sobre las relaciones bilaterales que estaban buenas, pero no eran suficientes. Por ejemplo, no hay un intercambio comercial que llega al nivel de ambos países. No hemos visto avances en la consolidación de ambas relaciones bilaterales. تعرفون السفير أول ما يتعين أول سنة تكون مجرد تعارف، يعرف البلد عاداتها تقاليدها، يتعرف على السياسيين وبعض الأصدقاء. Ustedes saben que el embajador, cuando recién designado en su cargo, necesita un espacio de tiempo para conocer a sus colegas, conocer a los diputados, conocer al gobierno, a todos los altos niveles del gobierno. ولكني لاحظت أني أول ما وصلت أنه التشيليين لا يعرفون شيء عن السعودية، وكذلك العلاقات لا تتحرك. حسيت أنه لو أنا ما فعلت شيء من البداية وتحركت واجتهدت ولا راح أضيع وقت سنة كاملة للتعرف. فاللي صار أني بديت الشغل وكان التجاوب حقيقة ليس قوي، ولكن مع الوقت صار في تيم في وزارة الخارجية برئاسة السيد بينو، صار في تجاوب، ومع الوقت حسيت أنه في تغير في الاندماج، وحسيت أنه في رغبة من الجانب التشيلي لتقوية العلاقات. Al principio me di cuenta, me quedé impactado realmente de las relaciones que tenemos. No he observado un gran acercamiento, deseo de acercamiento y de convergencia entre ambos países para lograr mayor convergencia, si se puede decir. Me di cuenta que gracias, claro, con el tiempo ya comenzó a sugerir o a surgir el intercambio a nivel de cooperación, y ya gracias al embajador Pino ya tenemos un equipo dentro de la Cancillería de Chile donde me di cuenta que ya tenemos más oportunidades para avanzar y para estrechar nuestros lazos bilaterales. الآن السعودية تغيرت نوعا ما سياستها في الانفتاح. فبداية من 2015 الأمير محمد بن سلمان أو 16 بدأ في السعودي فيجن 2030. سعودي فيجن 2030 عندها عدة نقاط سياسية، اقتصادية، اجتماعية. خلينا نبدأ في الاجتماعية. الاجتماعية تغيرت المملكة العربية السعودية من كانوا المتدينين المتشددين الاكستريم مسيطرين نوعا ما على بعض المواقف. الآن ما عاد في أي متشددين، وقررت السعودية أنها تصير اجتماعيا بلد يعني بالمدل، لا متشددة ولا منفتحة بالزيادة، بالمدل عشان نحافظ برضو على الفاليو والتقاليد حقتنا. Sí, el Reino de Arabia Saudita realmente comenzó con una política de apertura mediante su visión de largo plazo, que se llama la visión 2030, para abrirse a todos los niveles, político, económico y social. Y me concentro en lo social porque el Reino de Arabia Saudita ha decidido hacer un cambio radical en su estructura social. Como ustedes saben, había algunos extremistas que tenían el poder en el sentido de cambiar y hacer políticas muy extremas. Esto ha cambiado, esto se acabó. Ya tenemos algo completamente abierto y especialmente ya tenemos una política social moderada. بما أني لاحظت أنه حسيت أنه الحاجز هنا في تشيلي دائما لما أتكلم مع المسؤولين أو يتكلمون عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة. بما أن تشيلي أعلنت أن سياستها الخارجية هي حقوق الإنسان أولويتها وحقوق المرأة تمكين المرأة. Entonces, lo primero que también me impresionó realmente la importancia que da el gobierno de Chile hacia dos ejes principales en esa convivencia, que son el respeto de los derechos humanos y el respeto también y el empoderamiento de la mujer. ¿Y Arabia Saudita?
بتكلم أنا عن نوعا ما جزئية بسيطة عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة. حقوق الإنسان ديننا الإسلامي علمنا كيف نحترم الإنسان مهما كان لونه دينته أيا من كان. En primer lugar, me gustaría hablar en breve sobre los derechos humanos. Los derechos humanos realmente están contemplados en el Islam como enseñanza milenaria, sobre donde Dios alabado sea nos enseña a respetar y nos exige respetar los derechos humanos. Es un derecho milenario, no es nuevo para nosotros. عندنا نظام قضائي قوي جدا ولا يمكن أحد أنه يتدخل فيه لا ملك ولا ولي عهد. Nosotros tenemos un sistema judicial sumamente fuerte. Nadie tiene derecho, ni el rey, a intervenir en el poder judicial. القضاء عندنا جدا شديد مع الكريمنال المجرمين. Nuestro sistema judicial realmente es muy severo con los criminales. لأنه لو صرت سهل مع المجرمين المجرم راح ياخذ حقوق الإنسان الخاصة بالناس. Porque al ser flexible con los criminales y los que cometen crímenes, entonces esos criminales van a exigir derechos humanos para ellos más que a los que realmente necesitan y realmente hay que respetar. من ناحية حقوق المرأة صحيح تغيرت كثيرا في المملكة العربية السعودية في ال8 سنوات الأخيرة. كان عندنا بعض الإشكاليات اللي هي كان التيار المتشدد هو اللي فارضها، ولكن الآن ألغيت جميعها. قل لي هذه وبقول. Entonces, y tenemos también la importancia de respetar los derechos de la mujer. El derecho de la mujer es algo también sumamente importante en nuestra sociedad y en nuestra cultura y en nuestra religión. En los últimos 8 años hemos tenido un cambio radical a través también de reducir la influencia de los extremistas a nivel gubernamental y a nivel de las promulgaciones de las leyes. بختصر لكم الموضوع. قبل نص ساعة سألتني واحدة من الدبتي. Hace media hora atrás, para ser más sincero, una de las diputadas me preguntó. السؤال كان وش أنتم تهتمون أكثر شيء تخصص للمرأة اللي تهتمون فيه. ¿Cuáles son los ámbitos más que tienen más presencia de la mujer en ella que otras? Es decir, ¿cuáles son los ámbitos dentro de Arabia Saudita? جاوبتها بأنه لو سألتيني هذا السؤال قبل 10 سنين كان جاوبتك. Le dije si hace 10 años me llegarías a preguntar esa pregunta, te hubiera respondido de otra manera. بس الآن سؤالك لا يمكن الجواب عليه لأنه سؤالك ما هو بمحله الآن. Porque la respuesta actual no se pregunta en qué ámbito están las mujeres. Porque las mujeres جزء كبير من forman gran parte شو اسمها 2030 من رؤية 2030 forma gran parte de la visión 2030. هي الاعتماد على الشاب والشابة السعودي. Y esa visión tiene uno de sus principales. In the future we will produce from the Saudis. Entonces la visión 2030 se concentra en dependerse de las jóvenes y los jóvenes saudíes. So the opportunities are given to en all, todos los ámbitos, male and female. Whoever get the talent will get it. Sí, el que tiene más talento tendrá la oportunidad de trabajar. بس ولكن الحكومة سوت قالت إنه الرجل أخذ فرصة قبل بالتدريب. Sí, pero el gobierno de Arabia Saudita se dio cuenta que los jóvenes varones han tomado más oportunidades que las mujeres en la antigüedad. Y ahora el gobierno de Arabia Saudita está dando la oportunidad más a las mujeres que los hombres para poder dar la igualdad necesaria. عندنا يمكن 30 associate مبادرة لتدريب المرأة في جميع المجالات. Tenemos actualmente más de 30 asociaciones para entrenar a las mujeres en todos los ámbitos. حتى تصل لدرجة أنها تنافس الرجل في جميع المجالات. Hasta el punto de capacitar a la mujer para llegar a la altura y al nivel de los varones.
والآن they are taking our job in the Ministry of Foreign Y Affairs. ahorita están compitiendo con nosotros en la Cancillería saudí, como el 50%. يس فالآن ودي أتطرق عن كثيرة. فيه بعطيهم بس نموذج بسيط كيف انهم يسهلون للمرأة. المملكة قالت المرأة تبغى تشتغل ولكن عندها عائلة، فقالت أبسهل لها أنها تشتغل وتحافظ على عائلتها، لأنه إحنا نبغى Quisiera también, برضو نحافظ على القيم والعادات والتقاليد. quisiera también que exponer algo sobre cómo el gobierno ha manejado y está manejando el asunto de las mujeres que tienen familias, que tienen niños. Cómo se logra que una mujer que tiene niños para trabajar, para llevar a cumplir con su trabajo y cumplir con su familia. So they established 2 years ago a daycare around Entonces ha the country. establecido una asociación, un comité o una comisión The que se working encarga woman- de cuidar al bebé. The working women have to pay just A cambio de pagar algo just little simbólico for de administration. inscripción. Everybody can afford it, even Entonces, lower. es decir, cualquier persona puede aportar ese pago And simbólico. also, A cambio, They thought about how are you going to drive your children to the daycare to cambio work if you de- don't have a car. They made a deal with Uber. entonces el gobierno ha hecho como un programa y un 50% acuerdo discount. con una compañía como Uber para con descuento de They have a digital number. They 60%, put 50% discount to go to the daycare and work. 50% de descuento, y el Uber sabe qué hacer, llevar y traer a los niños pequeños, recién nacidos o lo que son, entonces del sitio de cuidado a la casa o al trabajo, o depende de cada. عندنا الآن Es un servicio público-privado. تدريبهم ليوصلون مستوى نفس المستوى Y حق también الرجل. tenemos la obligación como gobierno de والثاني- entrenar a las mujeres. نوخر جميع الصعوبات. Entonces, إحالة- con el fin de llegar al 2030 con todo ya resuelto. Now I will go just to talking point very fast, but this one not very fast. Quisiera I will stop mencionar- in. This is very important for us. Quisiera pararme en un punto súper We importante are para hosting nosotros. Expo 2030 in Saudi Vamos a Arabia. albergar el Expo 2030 en Arabia And Saudita en el I año will just 2030. stop with Mr. Pino said something earlier in his speech, which I like. He covered everything about the Sí, importance realmente of el the señor Saudi Pino Arabia and the logró Gulf. cubrir muchas cosas sobre el asunto de los Mr. países del Pino Golfo Arábigo. says that Chile looking to strengthen the relationship, focus on like Europe, America, and other. They forgot about the Gulf. Sí, el señor Pino mencionó que Chile está acostumbrada de concentrarse en los mercados europeos, norteamericanos o otros I países, just want to y add no one en thing. los países del Golfo Arábigo. I want to add one thing. Quisiera agregar All algo these más. countries, I don't want to name one country. All of it, even China, even Korea, Todos esos the países. biggest trade with Chile, all their time, spending their time to look for opportunities to go to Todos Saudi esos Arabia. países que Chile está concentrado su negocio y So, su mercado, instead of todos going there- están buscando oportunidades en Arabia Saudita. Like you go to Entonces, this en vez country de to ir- strengthen the relationship, de ir- and this country want to strengthen the relationship with us, why don't you come back to Es Saudi? decir, directamente es echar las relaciones. You know what I mean? That's one thing. So Expo 2030 is very important to us, and I want to add one Por eso more. la visión 2030 es information for súper you. importante para nosotros. El tiempo. Yeah, sorry. So Expo 2030, we have 120 country declare. They already Tenemos declared. 121 países que han declarado el And apoyo a Arabia Saudita para la candidatura The de Arabia Saudita en important- Expo 2030. The importance of open an embassy in Riyadh. Y tenemos el punto de la reapertura de la embajada The de Riyadh, es algo importance sumamente of, importante para nosotros. exchange visit between the two countries, and I want to mention only y last también, thing. Our visit with the Minister of Investment, Mr. Khalid Al-Faleh, was here. He was looking for many opportunities, and he offered many opportunities to the Minister of Economy. And he also extended invitation for the Minister of Economy to visit Saudi. I think from my side as an ambassador, I will be available for you for any initiative you want to strengthen the relationship. And I think we should take this opportunity, the event
invitation for Mr. Minister of Economy and take advantage of it. Because it's very important if he goes to visit Saudi and see all the project by himself and then take a technical team with him, especially desalination team. The Saudi offer, as Mr. Pino said, the Saudi offer in this trip, and they brought with them Aqua Power, they brought with them delegation from the water. So now we're waiting for the Chilean side to make a move. Muchas gracias, embajador. Salam alaikum. Alaikum. Shukran. Afwan. ¿Tienen alguna pregunta? Diputado Alberto Undurraga tiene la palabra, que sabe de estos temas porque fue ministro de Obras Públicas. Primero, muchas gracias a los dos embajadores, al embajador Pino y al embajador de Arabia Saudita acá. Yo quiero hacer una pregunta más en torno a la cooperación en los organismos multilaterales. Primero, una pregunta más específica al embajador Pino respecto a cuántos embajadores cuántas embajadas tenemos en África y el Medio Oriente, y eso qué porcentaje del total de embajadas que tenemos en Chile para dimensionar en términos de equipo. Pero eso es una pregunta a la Cancillería chilena. Muchas gracias. Y la pregunta, termino, embajador, y la pregunta a ambos es, ¿cuáles son los espacios de cooperación multilaterales? Más allá de los intercambios comerciales, que me queda muy claro lo que propone el embajador y que me parece muy interesante. A ver, en África y Medio Oriente nosotros tenemos embajadas partiendo desde Sudáfrica en adelante. Tenemos Sudáfrica, tenemos en Ghana, Etiopía, Marruecos, Argelia, Egipto, Etiopía. También somos país observador de la Unión Africana. Eso es lo que corresponde al continente africano. Luego tenemos embajadas en Jordania, tenemos embajadas en Palestina, tenemos embajadas en Israel, en el Líbano, en Siria. Y no la cerramos nunca, Siria. Hicimos un gran esfuerzo como para mantener esa misión abierta. Luego de ello tenemos en Emiratos Árabes y posteriormente en Irán. Esas son las embajadas que nosotros tenemos en la zona. Turquía es parte de Europa, por si acaso. Entonces, esa es la zona de MIE. Representa más o menos entre un 15 y un 20% de nuestras embajadas en el mundo. Ha habido un interés importante de poder involucrarnos en África, justamente como usted señalaba, por nuestra participación en organismos internacionales. Por lo tanto, se ha en una tendencia creciente apertura de embajadas, ya sea en convenio la Alianza del Pacífico con Colombia o con México, pudiendo dimensionar, digamos, facilitar el establecimiento de embajadas. Eso es lo que yo le puedo comentar respecto a nuestra presencia, ¿ya? Obviamente la apertura o cierre de embajadas es una decisión que no me corresponde a mi división. Nosotros aportamos justamente la masa crítica de información, que dentro de nuestras posibilidades, porque siempre tenemos que entender que nuestro país tiene posibilidades, tenemos que maximizarlas. Y eso es lo que hemos estado haciendo este último tiempo. Nos hemos multiplicado para poder, a través de nuestras embajadas residentes, poder recibir y poder conducir y poder establecer, como el otro día, que fueron 50 empresarios sauditas, en un workshop que lo hicimos de forma colaborativa. Ministerio de Economía, Invest Chile, la SUBREI, la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, la Subsecretaría de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Energía. De hecho, esta exposición que yo hice hoy día también fue objeto de un webinar que le hice al Ministerio de Energía. Entonces tenemos porque el Estado es uno, y el Estado hay que hacerlo funcionar, y nosotros entendemos y acompañamos, nos sentimos muy acompañados de las demás reparticiones, incluyendo, por ejemplo, el Ministerio de Minería también, en el cual Ministerio de Obras Públicas, que fue una de las primeras reuniones que tuvimos, y lo que facilitamos justamente a Arabia Saudita el año pasado por nota, porque corresponde que sea así, ¿no es cierto?, el plan de concesiones públicas, con el objeto que ellos puedan dimensionar cuáles son las oportunidades de negocio que hay en Chile. O sea, todo lo tenemos que hacer, y lo que hemos señalado, y importante es indicarlo también, que yo he conversado con el embajador en su oficina respecto de cómo funcionan las cosas en nuestro país. Las cosas en nuestro país funcionan de acuerdo al plan al mecanismo de licitaciones públicas, con una licitación internacional, donde lo que se busca es, ojalá,
la instalación de las empresas en nuestro país, generando un valor agregado interno. Y obviamente con los tiempos de postulación, entrega de antecedentes, las garantías, etcétera, etcétera, etcétera. Como usted vio, señor diputado, en su previa responsabilidad como ministro de Obras Públicas, son importantes. Entonces, eso es lo que yo podría señalarle para responderle. Antes de cerrar sobre eso. أحب أضيف شيء واحد، إني الآن باقي لي 3 سنين، راحت سنة. 3 سنين هذه أبغى أخلصها وأمشي تكون العلاقات على أربع مستوى. هذا يعني السفارة تعتبر فرع لكم عشان نشتغل العلاقات السعودية. Muchas gracias, señora embajadora. Diputada Ñanco tiene la palabra. Ahí sí. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar a nuestro embajador, al embajador Pino también, a autoridades presentes. Hace un par de días atrás fue bastante noticia, acá al menos, a nivel mundial, la integración de Arabia Saudita al BRICS, al conjunto de países. Junto con felicitar esta iniciativa también, quiero preguntarle qué significa para ustedes ser parte del BRICS y además qué expectativas tienen de este grupo de países. منذ يومين هناك خبر دولي ظهر في الإعلام العالمي فيما يتعلق بدخول المملكة العربية السعودية في عضوية بريكس. فماذا يعني لكم أن تكونوا عضوا في هذا التكتل، وماذا تتوقعون، ماذا تتأملون أو تتطلعون من خلال هذا التكتل؟ أنا كما ذكرت أنه على رؤية 2030 جزء منها تغيير في السياسة وتغيير في الاقتصاد، تغيير في الطبقة في الحالة الاجتماعية. Tal como había mencionado, dentro de la visión 2030 de Arabia Saudita es cambiar política, económica y socialmente, y eso a nivel. السعودية كما تعلمون أنها مع 2030 أنها ما عاد تعتمد على البترول كدخل. Y como ustedes saben, ya Arabia Saudita está tratando de diversificar su producción y ya va a dejar de depender del petróleo. فالتنوع اقتصادي، فالتنوع الاقتصادي يحتاج إلى انفتاح على جميع العالم. Y para obtener una diversificación económica, entonces es necesario, obligatorio abrirse al mundo. السعودية قاعدة توسع علاقاتها مع الجميع على حسب ما تستدعيه مصلحتها. Arabia Saudita está expandiendo sus lazos con el resto del mundo, con todo el mundo, dependiendo también del interés que puede jugar con un país a otro. Where is our interest, we will go. So now we are expanding to open relationship with Latin. Now we open in Chile 2014, we open in Uruguay, we will open in Colombia, we will open in Costa Rica embassies, we will open in more. Panama we did, so we will open in all Latin. And now I just told we have established relationship today with 5 small islands that you barely see. So we established diplomatic relationship with these today. That was today. So sí, realmente Arabia Saudita trata de tener una amplia presencia diplomática casi en todos los países latinoamericanos, incluso últimamente ha tenido también apertura de misiones diplomáticas en 5 islas pequeñas. Now Saudi Arabia is going toward that they will play a role in the world. Entonces eso sí, está trabajando para jugar un rol importante a nivel mundial. So we got invitation from BRICS, and now we are waiting for them to send the regulation, the condition, all that,
and Saudi Arabia will study that to see if it's in our interest to join. We will decide to join. If not, we'll not. That's in January. En proceso de adherirse a ese grupo, el grupo de BRICS, claro, esperando las condiciones, las regulaciones y las condiciones para poder ser parte de ese organismo y ver también el interés, hasta qué nivel puede ser muy positivo para el Reino de Arabia Saudita, y luego se toma la decisión de seguir adelante o no. Muchísimas gracias. Me gustaría recabar un acuerdo antes. ¿Les parece que le pidamos a la Cancillería que se aceleren los estudios para la apertura de una embajada en Riyadh? يقول هل Sí. بإمكان أن نسأل وزارة الخارجية الإسراع Hay acuerdo, entonces. وأن نصل Bueno, إلى اتفاق. Vamos a suspender un segundo para despedir al embajador y analizar rápidamente el estudio de los proyectos de acuerdo que tenemos pendientes. إجراء دراسة حول جدوى. Ya. Uy, qué calor. Uy, está bueno. Bueno, el segundo punto de la tabla es iniciar el estudio de los siguientes proyectos de acuerdo originados en mensaje de su excelencia el presidente de la República, y el cual vamos a revisar primero es el que aprueba el protocolo de mierda del acuerdo de Marrakech, por el que se establece la Organización Mundial del Comercio para incorporar el acuerdo sobre subvenciones a la pesca. Exactamente. Tenemos como invitados, voy a nuestra subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Claudia Sangüesa, así que encantado de recibirla. Y me parece que, porque están todos juntos, así que tengo que ver, bueno, el embajador Alex Paisic creo que no viene. Alex Fight. Paisic. ¿Está fuera don Alex Fight? Alex Sí, Paisic. está fuera. Ya. Alex Fight. Sí. Que pasen nomás, que pasen todos, Alejandro. Sí, que pasen todos los que puedan. Faltaba nomás. el subsecretario de De Trabajo. previsión, pero eso es para el segundo Claro, punto de la eso. tabla. Bueno, y me imagino que están las personas en la subsecretaría de Pesca, doña señora Ivonne Montenegro, señor Ricardo Radebach y señor Vicente Andrade. No sé quiénes van a hacer alguna exposición. Yo creo que va a ser, ojalá nos atengamos a los tiempos porque estamos bien en la hora y yo creo que tenemos una muy buena disposición. Así que, ¿La tienes tú? subsecretaria, ya. si usted Ya. pudiera explicar Sí. someramente el proyecto para que nosotros lo votemos. Sí. Muy buenas tardes. ¿Ah? Ya. Muy someramente, ya. Vamos a contar los segundos. Bueno, por su intermedio, presidente, es un gusto saludar a las diputados y diputadas hoy día. Les mandamos una presentación donde está explicado, son 5 en realidad páginas. Está como el contexto, lo que contiene el acuerdo y como unas conclusiones. El contexto es, bueno, este es una negociación que se realiza hace bastante tiempo. Empezó con la idea el año 2001, de hecho, en la conferencia ministerial de Doha, y de ahí viene todo un periodo bien largo, casi 20 años, ¿cierto?, de progresión y negociaciones finales, hasta que se llega al acuerdo en julio del 2022 en el marco de la conferencia ministerial de la OMC. Entonces son 164 miembros de la Organización Mundial del Comercio que aprobaron por consenso este acuerdo de subvenciones a la pesca, ¿ya? Y este es un acuerdo de alta relevancia porque primero es un avance de los ODS, es el número 14.6 y esto tiene que ver con medio ambiente y sostenibilidad medioambiental. Las subvenciones a la pesca, en algunos que hay en varios países, lo que hacen es sobreexplotar el producto. Y entonces este es uno de los primeros, es el primer acuerdo de hecho de la OMC que sitúa a la sostenibilidad ambiental en su centro.
y por lo tanto es un gran avance, ¿sí? Para nuestro país no tiene subvenciones a la pesca industrial, por lo tanto nos afecta positivamente en el sentido de que a los otros países estar comprometidos con eliminar estas subvenciones protege el ecosistema marino nuestro también. Entonces, por una parte eso, un efecto indirecto. También su ratificación demuestra que Chile está comprometido con el multilateralismo, con la Organización Mundial del Comercio y por otra parte con la protección de los océanos, que es parte importante de nuestra política exterior, a través de la política oceánica y la política exterior turquesa, entre otros. Entonces, esto va a contribuir, en nuestra opinión, a la preservación a largo plazo de la viabilidad económica del recurso pesquero. Además, aquí hay algunos datos. Hay una situación actual de nuestro océano en el cual a nivel mundial hay una sobreexplotación del 35,4% de los peces. Sin embargo, en la parte Pacífico, del Océano Pacífico sudoriental, que es justamente la parte nuestra del Pacífico, esa sobreexplotación alcanza el 67%. Y por lo tanto, además este acuerdo nos favorece en forma especial, y es la parte más sobreexplotada de los océanos en general de la Tierra. Estos son los países que más tienen subsidios, o sea, este es el tamaño de los subsidios agregados por región. Entonces ahí se ve que la región Asia, las mayores hasta el año 2018 eran Asia, Europa, China está aquí separado de Asia, que también tiene importantes subvenciones, y los países que se repiten son China, Unión Europea, Estados Unidos, Corea, Japón. Y Rusia, ¿ya? Ahora, el acuerdo mismo que tiene dos tipos de acuerdos, ¿cierto? Uno que es disciplinas que prohíben subvenciones perjudiciales a la pesca, pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, poblaciones sobreexplotadas y subvenciones a la pesca en áreas de alta mar no reguladas. Y por otra parte, hay disposiciones complementarias como transparencia y notificaciones, mecanismos de resolución de diferencias, desastres naturales y un trato especial y diferenciado. Estos son los contenidos básicos del acuerdo. De forma más específica, el acuerdo reduce las subvenciones a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, prohíbe las subvenciones a la pesca de poblaciones sobreexplotadas, prohíbe las subvenciones a la pesca en zonas no reguladas de alta mar. Además, establece un mecanismo de financiación voluntaria de la OMC en cooperación con organizaciones internacionales como la FAO y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola para prestar asistencia técnica en la aplicación de esta disciplina. Y además establece esta idea de tener datos, información del tipo o clase de actividad asociada a la pesca. Estos son los avances del acuerdo. Entonces, por ahora, 15 miembros han depositado en la OMC sus instructivos de aceptación, o sea, han ratificado el acuerdo. Para entrar en vigor se necesita que 2/3 de los miembros depositen esta adhesión. Los que han depositado son los en negrita ahí: Canadá, China, Estados Unidos, Japón, Perú, Singapur, Suiza y la Unión Europea. Y nosotros nos sumaríamos como el miembro 16 y por lo tanto también es importante que estemos ahí. Estamos en el fondo como país también interesados en que esto se apruebe. Otros países que tienen subvenciones ya han depositado su adhesión, entonces lo coherente es que nosotros lo hagamos también. Así que este es más o menos rápidamente, y solo finalizar diciendo que es muy importante en términos globales este acuerdo. Recuerden que es un acuerdo por consenso, 164 países, o sea, sabemos lo difícil que es llegar al consenso.
y más cientos de países, digamos, que ha tardado 20 años en llegar a este acuerdo y que es importante en términos medioambientales y para Chile en particular, porque esta es una industria relevante para el país también y de alguna manera asegura también una sostenibilidad de este recurso. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretaria. Vamos a darle la palabra, que ojalá sea muy breve y que la pregunta sea si afecta la pesca nacional al representante de la subsecretaría de pesca, que me imagino que es el señor Ricardo Radebach, que está en telemático. Buenas tardes, presidente. No, yo no soy el representante de la subsecretaría de pesca, es Ivonne Montenegro, yo soy el representante del INDESPA, Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal, de agricultura a pequeña escala. Sí, probablemente haya quedado ahí mal referenciado. Pero ante la pregunta suya le doy la palabra a doña Ivonne Montenegro. Doña Hola, buenas tardes. Mil disculpas. No se preocupe. Doña Ivonne es del Departamento de Análisis Sectorial de la División de Desarrollo Pesquero de la Subpesca, ¿o no? Exactamente, sí. Doña Ivonne, si puede ser muy breve porque el tiempo apremia. Súper breve, no va a afectar para nada, para nada, para nada. De hecho, es un apoyo muy grande para la sustentabilidad y la sostenibilidad de los recursos. No hay, en este caso son apoyos, los subsidios, este tratado y este acuerdo que se está tratando, es de apoyo monetario o de programas o de capacitación. O sea, aquí lo que es pesquerías, los recursos en sí no se van a ver para nada afectados. Que agradable cuando alguien le dice que sea muy breve y es realmente breve. Así que muchas gracias, doña Ivonne. Diputado Undurraga, muy breve, por favor. No, solo una pregunta a la subsecretaria por su intermedio, presidente. ¿De qué banderas son mayoritariamente los países con los cuales nuestra Armada tiene conflicto en las 200 millas? Para ver si efectivamente todos ellos firmaron. No ponerlo en el plano diplomático de fiscalización de barcos que puedan superar las 200 millas y que la Armada está en ellos. ¿De qué bandera son? Voy a aprovecharme de que Alex está aquí para que responda a esa pregunta mejor. Gracias. Gracias, presidente, diputado. No soy un experto, no venía con información precisa, pero por lo que nosotros hemos visto son las grandes flotas pesqueras que son fundamentalmente la flota china, que actúa en casi toda la zona del Pacífico. No solamente nos afecta a nosotros, sino que también a otros países miembros de la Comisión Permanente del Pacífico Sur. La flota rusa de alguna manera también actúa, y evidentemente también algunos otros como los japoneses. No podría decir con seguridad si hay algún problema preciso de fiscalización o ha habido alguna suerte de conflicto, pero como ustedes muy bien saben, la Armada de Chile mantiene permanente vigilancia de nuestra zona económica exclusiva, es muy celosa con eso, y por lo tanto entendemos que nuestra soberanía, digamos, en esa zona está bien resguardada. Sí, hay una respuesta más específica de países y son Perú, China y Unión Europea. Esos son los tres más importantes. No, Unión Europea firmó, Perú también, falta China. Sí. A ver. Sí, China sí, también, efectivamente. Los tres firmaron. Perú, China y Unión Europea, sí. Sí. Bueno, con la ocasión sería buena idea para lo que propongamos futuro invitar un día al comandante en jefe de la Armada para preguntarle esas y otras cosas, diputados, independiente de este proyecto. Pero no tomemos el acuerdo hoy día, lo vemos después. Vamos a poner en votación este proyecto. Así que, señor secretario, si puede tomar la votación del... Muy bien, presidente. Señora de Real. Señor González. Señora Gers.
señor Lavé, señor Maya, señor Moreira, señor Añanco. ¿A favor? Señor Osandón, señor Chalper, señor Schubert, señor Osandón. Señor Osandón, a favor. Va a votar a favor, un convenio. Es un convenio. Convenio sobre subsidios pesqueros. Señor Chalper, señor Schubert. ¿No está? Señor Soto, señor Undurraga, presidente. A favor. Aprobado. 6 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado, presidente. ¿Quién es diputado informante? Corresponde. Señor Undurraga. A tocar los Don acuerdos. Alberto, usted. Se agrega su voto con todo gusto, diputado Schubert. Y aprovechamos de saludar a los invitados del diputado Schubert. Pues, si quiere, usted menciona quiénes son. Gracias, señor presidente. Sí, nos acompañan justamente el señor rector del Colegio Bautista de Temuco, que está de aniversario, ha cumplido 100 años. Así que ha sido un honor tenerlos acá y nos acompaña también en la Comisión de Educación. Así que muchas gracias por acompañarnos. Felicitaciones al Colegio Bautista de Temuco y a su rector y a usted, señor diputado. Bueno, se entiende aprobado este proyecto. Muchas gracias. Subsecretario, ¿usted se va a quedar para el segundo proyecto o nos acompaña ya? Bueno, corresponde analizar y primero darle la bienvenida al subsecretario de Previsión Social, don Claudio Reyes, y además saludar a la ministra del Trabajo, que lamentablemente no pudo asistir, pero se comunicó conmigo anoche y nos pidió por favor que este proyecto era muy importante por la situación que está viviendo el país en materia de seguridad minera. Corresponde analizar ahora el convenio 176 sobre seguridad y salud en las minas, adoptado por la 82ª Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo el 22 de junio de 1995. ¿Quién va a exponer primero? Tratemos de nuevamente hacerlo breve porque estamos con el tiempo muy apremiante, Alex, Claudio, así que... Solo brevemente me corresponde, gracias presidente, me corresponde exponer acerca de los alcances internacionales que tiene este convenio. El subsecretario de Previsión Social va a hacer una exposición un poquitito más centrada en la implementación interna que tiene este convenio. Antes que nada me permito expresar en nombre de la Cancillería la noticia que se conoció, lamentar la noticia que se conoció este fin de semana sobre la muerte de trabajadores mineros en un accidente laboral en la mina de los Bronces de Anglo American. Y por supuesto extiendo, insisto, a nombre de la Cancillería, nuestro más profundo pesar a los familiares y a sus compañeros de trabajo. Como señaló el presidente, el 22 de junio del año 95, la Conferencia Internacional del Trabajo adoptó el convenio que hoy estamos sometiendo a consideración de esta comisión. En el año 98, la OIT adoptó el marco de los principios y derechos fundamentales en el trabajo, que reconoce 4 categorías de principios y derechos con una posición de mayor preponderancia: la libertad de asociación y la libertad sindical, y el derecho de negociación colectiva, la eliminación del trabajo forzoso, la abolición del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación en el trabajo. Desde entonces, todos los Estados miembros de la OIT adquirieron el compromiso de aplicar los 8 convenios relativos a estos principales derechos fundamentales, denominados convenios fundamentales, aun cuando, y esto es importante destacarlo, no los hubieran ratificado. Más recientemente, el 10 de junio del año 22, el recién pasado, la Conferencia Internacional de Trabajo acordó de manera tripartita que el derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable constituye una 5ª categoría del marco de los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Nuestro Estado concurrió con su voto tripartito favorable, es decir, Estado, empleadores y trabajadores. En este marco, los convenios 155 y 187 sobre seguridad y salud en el trabajo adquirieron también la categoría de convenios fundamentales. Por lo como se señaló anteriormente, los países que integran la OIT tienen el compromiso de cumplirlos con independencia de su ratificación. Con este hito ahora son 10 los convenios fundamentales. Estos 2 últimos convenios mencionados son los convenios marco de carácter general en materia de seguridad y salud en el trabajo, mientras que el convenio 76 es un convenio específico en materia de seguridad minera. En este orden de cosas es bueno señalar que nuestro país ratificó durante el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera el convenio número 187 de la OIT. Por lo anterior, resulta del todo necesario avanzar en la ratificación del convenio 176,
continuando con una posición en esta materia que se ha mantenido firme y constante en el tiempo, dando cuenta de la tradición de Estado de nuestra política exterior. Este convenio ha sido ratificado por 34 países, destacando en la región Brasil en el año 2006, Perú el año 2008, Uruguay en 2014. También fuera de la región, pero cercano a la nuestra, Estados Unidos lo ratificó el año 2001. Esta Cámara ha manifestado anteriormente la necesidad de avanzar en la ratificación del convenio que hoy sometemos a su aprobación, a través del proyecto de resolución número 146 de junio de 2022, el cual fue aprobado por amplia mayoría, 113 votos a favor, contando con apoyo transversal de bancadas de todos los sectores políticos, en el cual se solicitó a su excelencia el presidente de la República ratificar este convenio. El convenio consta de 24 artículos y 5 títulos: definiciones, alcance y medios de aplicación, medidas de prevención y protección en la mina, aplicación y disposiciones finales. Adicionalmente, este convenio está complementado con la recomendación número 183 del año 1995, la cual no genera obligaciones adicionales, pero ofrece orientaciones más detalladas y prácticas sobre cómo dar aplicación a los preceptos de este convenio. Quiero abordar brevemente algunos de los aspectos del convenio que nos parece importante destacar. Primero, el método de aplicación. El convenio contempla en su artículo 4 que las medidas destinadas a garantizar la aplicación del convenio deberán establecerse por medio de la legislación nacional. Y cuando proceda, la legislación deberá contener normas técnicas, directrices o repertorios de recomendaciones prácticas u otros medios de aplicación conformes con la práctica nacional, de acuerdo a lo que establezca la autoridad competente. En este sentido, el convenio asegura un margen para el desarrollo de políticas públicas, encargando su implementación a la potestad legislativa, en lo que corresponde al dominio legal, en la cual este Congreso Nacional tiene su responsabilidad importante, y deberá actuar en concurso con el Ejecutivo, y a otras medidas de acción reconocidas en la Constitución y la ley a la autoridad nacional, como lo es la formulación, aplicación y revisión de una política nacional en materia de seguridad y salud en las minas. Respecto del sistema de control de aplicación y promoción de las normas y convenios de la OIT, este tipo de normas internacionales cuentan con un sistema de control que es único en el ámbito internacional y que contribuye a garantizar que los países apliquen los convenios que ratifican. Por una parte, la OIT examina regularmente la aplicación de las normas de los Estados miembros y señala áreas en las que se podría mejorar su aplicación. Si existe algún problema en la aplicación de las normas, la OIT se dirige a asistir a los países a través del diálogo social y de la asistencia técnica. Este mecanismo de exámenes regulares no es contencioso y da lugar a un trabajo colaborativo entre la OIT y los Estados. Existen diversos mecanismos de control que permiten hacer un seguimiento de las medidas adoptadas para hacer efectivos los convenios y recomendaciones, por ley y en la práctica, tras su aprobación por la Conferencia Internacional de Trabajo y su ratificación por los Estados. Existen dos tipos de mecanismos de control: el mecanismo de control periódico, que se basa en el examen de las memorias sobre la aplicación por ley y en la práctica de los Estados que los Estados miembros envían, así como las observaciones a este respecto remitidas por las organizaciones de trabajadores y de empleadores. Y los procedimientos, dos órganos llevan a cabo dicho examen. Primero, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones y la Comisión Tripartita de Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la Conferencia Internacional del Trabajo. Los procedimientos especiales incluyen un procedimiento de, primero, reclamaciones y segundo, un procedimiento de quejas de aplicación general. La entrada en vigor y denuncia de este convenio, el convenio 176 solo obliga a aquellos miembros de la OIT cuyas ratificaciones haya registrado el director general. El convenio entrará en vigor 12 meses después de la fecha de registro de su ratificación. Por su parte, el convenio establece que todo miembro que lo ratifique podrá denunciarlo a la expiración de un periodo de 10 años, contados a partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor a través de un acta de comunicación para su registro. La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que se haya registrado. Adicionalmente, el convenio establece que en el plazo de un año después de la expiración del periodo de 10 años antes mencionado y en lo sucesivo, se podrá denunciar el convenio durante el primer año de cada nuevo periodo de 10 años. Los convenios de la OIT, como ustedes muy bien saben, no admiten reservas.
Por lo tanto, señor presidente, honorables diputadas y diputados, en virtud de lo anteriormente expuesto y del claro compromiso de nuestro país con el multilateralismo, la protección de los derechos humanos y de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, nos parece fundamental que se avance en la aprobación y posterior ratificación del Convenio 176 sobre seguridad y salud en las minas de la Organización Internacional del Trabajo. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor subsecretario subrogante. Señor subsecretario Claudio Reyes, tiene la palabra, por favor. Excelente. Sí. Presidente, por su intermedio, especificar algunas de las características de este proyecto de acuerdo para ratificar el convenio número 176 de salud y seguridad en las minas de la Organización Internacional del Trabajo. En primer lugar, algunos antecedentes, yo creo que son de todos conocidos, la importancia de la minería en nuestra economía y por otro lado la importancia de la salud y seguridad en las minas como parte de su estrategia productiva, donde la prevención es uno de los elementos más relevantes para poder conducir a la protección de la vida y la integridad física de los trabajadores mineros y de paso potenciar la posición de nuestro país dentro de una economía globalizada. Siguiente, por favor. El país, el gobierno en particular, está en cumplimiento con el convenio 187 de la OIT, está en el proceso de actualización de la Política Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo, conjuntamente con trabajadores y empleadores. En este contexto, ha desarrollado una serie de instancias específicas en el rubro minero, con talleres en 7 regiones, con representantes de los trabajadores, con representantes de los empleadores y también el gobierno, para generar un informe que permita resaltar la importancia de la seguridad y salud en la minería. En el marco de este diálogo tripartito se encuentra la condición de ratificar este convenio 176 sobre seguridad y salud en las minas, aprovechando el espíritu de diálogo y cultura del mismo en el sector minero como un ejemplo para otras áreas productivas. Y en este mismo contexto hay que mencionar como antecedente que el Consejo Superior Laboral creó y reguló el funcionamiento de una comisión sectorial minera del Consejo, instancia solicitada por representantes de trabajadores y empleadores, y en este espacio se ha discutido la necesidad e importancia de ratificar este convenio 176. En ese sentido, el diálogo social con participación de trabajadores y empleadores y en cumplimiento del convenio 144, a su vez de la CUT y de la OIT, ha implicado consultas tripartitas encabezadas por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, con consulta a organizaciones de trabajadores y trabajadoras, todas las que existentes en el país, recogiendo también una visión más amplia con organismos, con la propia OIT y escuchando las opiniones de diversas actorías y también de organizaciones tales como la Sociedad Nacional de Minería, el Consejo Minero y otras en el ámbito de este diálogo tripartito. Nuestro gobierno le da especial importancia a la ratificación del gobierno 176 porque es uno de los pilares fundamentales de la promoción del trabajo decente en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana. En este sentido, tanto el programa de gobierno se ha impulsado la seguridad y salud en el trabajo, asimismo como avanzar como la seguridad y salud en el trabajo sean parte fundamental de los derechos del trabajo por parte de la OIT y por otros acuerdos y resoluciones adoptados en ese marco. Chile, en este sentido, hace suyo estos estándares que resultan importantes de poderse cumplir para evitar también otros fenómenos y escenarios de protección dentro de una economía que proteja a las familias y trabajadores del país. Refiriéndome al contenido de este convenio, en su primer artículo, este convenio tiene algunas definiciones importantes que no voy a relatarla, pero ahí está la definición de lo que es mina, de lo que es un empleador, ¿no es cierto? Posteriormente tiene algunos alcances respecto a los medios de aplicación y las cuestiones más relevantes que tienen que ver con la designación de la autoridad competente encargada de vigilar y regular los diversos aspectos de seguridad y salud en las minas, y también establecer en la legislación una serie de medidas vinculadas a la vigilancia de seguridad y salud, inspección, procedimientos de notificación,
actuación frente a incidentes peligrosos o desastres en las minas y una serie de circunstancias que tratan de garantizar de forma eficaz el ejercicio de los derechos de los trabajadores y sus representantes con seguridad y salud en el lugar de trabajo. También se establece el ámbito de aplicación, que esto se establece para todas las minas que existan en este caso en el país, y en el cual lo que se trata es de formular, aplicar y revisar periódicamente una política nacional coherente en materia de seguridad y salud en las minas, sobre todo en las materias que deben hacerse efectivas las disposiciones de este convenio. Dentro de las medidas de prevención y protección en la mina se establecen las responsabilidades de los empleadores, la responsabilidad de evaluar y tratar de eliminar los riesgos que existan, controlarlos en su fuente. Se establece una especial responsabilidad del empleador responsable de la mina, el cual debe coordinar la aplicación de todas las medidas relativas a la seguridad y a la salud de los trabajadores, sin perjuicio de la responsabilidad de cada empleador, y establecer si los trabajadores se encuentran expuestos a riesgos físicos, químicos o biológicos, ante lo cual el empleador deberá informar y adoptar las medidas necesarias para prevenir los riesgos y peligros relacionados con esa faena. Respecto de los derechos y obligaciones de los trabajadores y sus representantes, se confiere el derecho a los trabajadores para poder notificar los accidentes, incidentes peligrosos o riesgos al empleador y a la autoridad competente, así como solicitar que se realicen inspecciones e investigaciones conociendo los riesgos existentes en el lugar. Los representantes de la seguridad y salud tienen derecho a representar a los trabajadores todos los aspectos relativos a la seguridad y salud, participar en los procesos de investigación e inspección que se realizan por el empleador y recibir notificación de los accidentes e incidentes. Dentro de las obligaciones de los trabajadores se vincula el hecho de acatar las medidas de seguridad y salud que se prescriban para velar razonablemente por su propia seguridad y salud. Esta aplicación del convenio establece que el país miembro debe adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la aplicación efectiva del convenio. Finalmente, el convenio establece algunas normas que entran en vigor con posterioridad a que se haya ratificado este convenio, como proceso de denuncia, elaboración de memoria y convenios revisores que se establecen en este mismo convenio. Hay algunas normas que ya están vigentes relacionadas con el convenio, y estas tienen que ver, por ejemplo, con la Ley 16744 de seguridad laboral y accidentes del trabajo, el Decreto Supremo 47 que establece la Política Nacional de Salud en el Trabajo, también el Decreto Supremo 132, que es el Reglamento de Seguridad Minera, y el Decreto Supremo 594, que regula las condiciones sanitarias y ambientales en los lugares de trabajo. En particular, también hay que mencionar que el artículo 184 del Código del Trabajo establece el deber de protección del empleador, y el artículo 184 bis establece obligaciones a los empleadores en caso de riesgos graves e inminentes para la vida. En materia de subcontratación, también hay artículos del Código del Trabajo que contemplan normas similares para los trabajadores contratistas y subcontratistas. Chile tiene una regulación bastante específica en materia de seguridad y salud laboral, y en el contexto de la Ley 16744, y entre ellas hay que considerar también la existencia de los comités paritarios de higiene y seguridad, así como los departamentos de prevención de riesgos de faena regulados por el Decreto Supremo número 40. Existe una regulación también específica respecto a reglamentos de seguridad minera y institucional chilena, dentro de la cual se destaca la labor del CERNIO-GEMIN. Y finalmente destacar también que existen protocolos de vigilancia ambiental. Considerando la normativa nacional y el contenido del convenio, es que consideramos importante aprobar su ratificación como una necesidad para que nuestro país pueda avanzar en el establecimiento de una política nacional de salud y seguridad, específicamente en el sector minero. Gracias, presidente. Muchas gracias, subsecretario Reyes. El diputado Undurraga tiene una consulta, me pidió la palabra. Sí, gracias. Probablemente a lo mejor el subsecretario me lo puede contestar porque es para la otra subsecretaría del ministerio, pero ¿cuál es el efecto práctico que tiene sobre la seguridad de la minería que firmemos que suscribamos este convenio? Porque
Cuando firmamos el 190, esto fue acompañado inmediatamente de un ajuste de la ley con la ley Karim que acabamos de aprobar hoy día en la sala y que va al Senado, ¿no? Que tiene que ver con acoso laboral y abuso y todos los procedimientos para ello. Sin embargo, aquí el subsecretario nos dice que esto está todo contemplado ya. Entonces, yo entiendo lo simbólico, entiendo lo internacional, aprovecho de saludar al embajador, pero ¿cuál es el efecto práctico? Si no nos tiene hoy día la respuesta, si nos puede llevar la respuesta a la Comisión de Trabajo después. Eso. Tiene la palabra, subsecretario. Por su intermedio, presidente, básicamente establecer que, si bien es cierto, tenemos muchos elementos del convenio, faltan algunos para ponerlo al día en relación al resto del conjunto de los países, en particular para tener una política nacional de seguridad y salud en el trabajo específica en el sector minero. Y eso es lo que estamos haciendo, es por así decirlo, un upgrade de nuestra propia política para ponernos a tono con el resto de los países, cosa que creo que ha quedado de más en evidencia, lamentablemente, este fin de semana pasado. Sí, señor Schubert y después la diputada Osandón. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, saludo a los representantes del Ejecutivo. Muchas gracias por su exposición muy clara y muy interesante. Y yo tenía una pregunta similar a la del diputado Undurraga, pero tiene que ver con qué tan difícil, o sea, qué tanto vamos a tener que ajustar nuestra normativa legal vigente a este acuerdo, dado que la regulación minera es bastante profusa. Entonces da la impresión que, claro, pueden haber algunos elementos que no estén regulados y que hoy día puedan estar luego de ratificar este tratado. Pero, ¿qué ocurre con las cosas que ya están reguladas? Si se contraponen con el tratado y vamos a tener que ajustar nuestra normativa al lenguaje y a las normas del tratado. Por ejemplo, la definición de empleador está en el Código del Trabajo y aquí hay una definición diferente. Y la última pregunta tiene que ver con por qué se tomó tanto tiempo desde que se acordara este tratado del año 95 a solicitar hoy día su ratificación con tanta posterioridad. Eso, señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Es importante la pregunta. Yo creo que la base de toda colaboración internacional está precisamente en este tipo de convenios. Es decir, una organización que además tiene una largo expertise en cómo ayudar a través del intercambio de experiencia con otros socios más avanzados en esto, evidentemente permite ir mejorando y ajustando nuestra legislación a estándares internacionales. Yo creo que ahí hay el trabajo colaborativo que nosotros podemos entablar con la Organización Internacional del Trabajo y a través de ella, insisto, con socios que tienen estándares más avanzados que los nuestros, evidentemente entendemos que es una ganancia para el país. Respecto de cómo se ajusta a nuestra legislación interna, creo que el subsecretario de Previsión Social puede complementarlo mejor. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Subsecretario. Presidente, por su intermedio, mencionar que los ajustes legislativos específicos no son los más relevantes. Lo que más relevante aquí es el método de construcción de la política, el tripartismo expresado en los diálogos que ya se han llevado a cabo y como cultura de elaboración legislativa. Creo que en eso es donde más nos ponemos al día en esta legislación. Gracias, presidente. Sí, ¿del cuánto tiempo? Es lo que nosotros quisiéramos de alguna manera también preguntarnos, pero solo decir que hay un cierto sentido de la oportunidad para la presentación de estas cosas que evidentemente se da. Tal vez como experiencia de cultura no es demasiado positiva, pero evidentemente nosotros siempre reaccionamos un poquitito a ciertos incidentes que nos obligan a mirar de una manera distinta estas cosas. Y yo creo que en ese sentido somos plenamente conscientes que evidentemente podría haberse avanzado más rápido antes, pero nunca es tarde para que ello se pueda lograr. Gracias, diputado. Presidente. Podría haber sido interesante cuando hubo 33 mineros atrapados, famoso en todo el mundo, que se aprobara. Pero bueno, perdón, diputado Sandón, claro, un pequeño, que fue poco conocido en el mundo. Bueno, gracias, presidente, por su intermedio, saludar a las autoridades. Un poco en la misma línea.
me parece muy pertinente. La pregunta es cuánto afecta, bueno, ya quedó un poco respondido en el fondo, cómo se afecta nuestra legislación, porque es como lamentable que veamos una cosa tan rápida que puede tener, y uno tiene que actuar de buena fe, ¿no? Se habla de una conversación tripartita desde hace muchos años, o se hizo hace poco tiempo. ¿Con quién se hizo? El Consejo Minero dio su opinión frente al respecto, porque efectivamente cualquier cosa que nosotros votemos aquí sin conocerlo muy profundamente, nosotros no hemos sido parte de esa conversación tripartita y estamos haciendo un acto de buena fe, que aquí efectivamente los actores que van a recibir las consecuencias positivas, supone, de este contrato, tienen algo que decir. Porque hablan de representantes de la seguridad. Pareciera que va a existir un estamento nuevo en cada lugar, en cada faena. Por eso tengo demasiadas dudas al respecto. Hago un acto de buena fe, pero quiero saber quiénes realmente participaron con nombre y apellido de esta conversación tripartita, y si fue hace mucho tiempo, y qué opinión tienen, por ejemplo, el Consejo Minero, que es tan importante. Me imagino que solo de alguna forma encabeza y representa, y además también la organización de los trabajadores. Por favor, si nos pueden explicar un poquitito más de eso, para después no empezar a recibir llamados de algún otro lado que estamos haciendo algo que no sabemos, porque efectivamente esto es muy grande para verlo en forma tan rápida como lo estamos viendo en este minuto. Secretario Reyes. Sí, presidente, por su intermedio mencionar que se realizaron instancias específicas a través de talleres en 7 regiones. Dentro de las organizaciones de trabajadores participó la CUT, la UNT, la CAT y la CPC. También participaron la Federación Minera de Chile, la Confederación Minera de Chile, la Sociedad Nacional de Minería, el Consejo Minero, la Asociación de Proveedores Industriales en la Minería, la Federación de Supervisores de la Minería, la Federación de Supervisores de Codelco, de Confederación de Trabajadores del Cobre y demás organismos sindicales en estos diálogos que se sostuvieron para ir conformando, de acuerdo al cumplimiento del convenio 187 de la OIT, para ir estableciendo particularmente dentro del ámbito de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo este estatuto vinculado más a la minería. Francisco Negra, que es asesor del Ministerio del Trabajo, quiere señalar algo. Por su intermedio, presidente, hacer presente a propósito de las consultas que han surgido en la comisión, que particularmente las distintas instancias donde participaron las organizaciones que ha señalado el subsecretario contaron con la asistencia técnica de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Qué advierte la Organización Internacional del Trabajo? Que el estándar normativo de nuestro país es bueno. Sin perjuicio, como señalaba el subsecretario, existe estamos al debe particularmente en la construcción de una política específica en minas, y que esa política está también regulada por un convenio de la Organización del Trabajo que está ratificado por Chile y que establece tiene que haber participación de representantes de los trabajadores, representantes de los empleadores. ¿Y cuál es la particularidad que tiene? A diferencia de las otras legislaciones, que son los propios involucrados quienes, a la luz de los riesgos que viven cotidianamente, pueden adoptar ciertas medidas de mejor forma. Por eso es tan importante la participación en ese espacio de la política nacional. Ahora bien, respecto a propósito de las brechas, hay muchos elementos que se consultaba a propósito de los conceptos. Tenemos que recordar que evidentemente los convenios OIT están hechos en una generalidad a nivel mundial y los conceptos van sin duda variando. A modo de ejemplo, se establece en el convenio el deber de establecer una entidad que haga supervigilancia en materia de minas. La OIT ha entendido que ese cumplimiento se puede hacer a través de distintos organismos, por ejemplo, lo que ocurre en Chile, que tenemos Cernia Geomin, la Dirección del Trabajo, la Seremía de Salud. O, por ejemplo, también se regula el derecho que tienen los trabajadores de interrumpir la faena a propósito de un incidente en materia de seguridad. En Chile tenemos una regulación en el 184 bis. Entonces se van cruzando ciertos elementos de la legislación existente. En materia de responsabilidad existe también una profusa legislación en la 16.744 en materia de las obligaciones de los empleadores, de los mandantes, respecto a los contratistas, y el deber de coordinación. Ahora este deber de coordinación se va a dar en el espacio específico de las minas, que eso, a través de la política nacional, genera un nuevo espacio de participación. Por ejemplo, también se establece el deber de participación de los representantes de los trabajadores
en materias de prevención. Hoy día, dentro de las funciones que tienen las organizaciones sindicales, es hacer consulta y recibir respuestas por parte de los empleadores a propósito de materias de seguridad. Entonces, sin duda, el convenio lo que viene a hacer, a propósito del compromiso presidencial del año pasado que asumió el presidente Gabriel Boric, que en el Día del Minero señaló que el gobierno de Chile debía avanzar en la ratificación, es que también se avanza lamentablemente en un contexto donde se están generando estas circunstancias que todos conocemos, pero eso a grandes rasgos a propósito de las consultas formuladas. Gracias, presidente. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Bueno, se pone el proyecto en votación. Diputada Ñanco. No, más que una duda, un comentario. Primero, agradecer por este convenio. Creo que siempre es importante cuando se trata de la salud y de la seguridad de los trabajadores, de las y los trabajadores, en especial cuando somos un país minero y por sobre todas las cosas cuando estamos también en miras de aumentar el rubro del país minero en cuanto a lo que se refiere al litio, que también es algo que se viene en poco tiempo más, entonces, que se ya está viniendo en realidad, no en poco tiempo más. Así es que nada, felicitar este acuerdo y me gustaría que se pudiera aprobar de manera unánime también como hemos aprobado tantos acuerdos en esta sala. Muchas gracias, señor presidente. Esperemos que así sea, diputado. Bueno, en votación, señor secretario. Señora del Real. A favor. Señor Rosales. A favor. Señora Gers. Señor Travé. Señor Maya. Señor Moreira. Señora Ñanco. A favor. Señor Osandón. A favor. Señor Chalper. Señor Chuber. A favor. Señor Soto. Señor Undurraga. A favor. Presidente. A favor. 7 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Presidente, aprobado. Se cumplieron sus deseos, diputada Ñanco. Don Estefan. Diputado informante. Señor de Rementería. Yo. Bueno, muchas gracias. Bueno, agradeciendo a nuestro invitado, no habiendo más puntos en la tabla y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.